Antes de hacer la oración por la palabra de Dios, a veces cuando hablamos de ciertos temas que suponemos que hemos sabido por mucho tiempo o que sabemos por mucho tiempo, surge lo que se llama el prejuicio y comenzamos a tener ya una definición de lo que creemos, y cuando se nos dice algo o hablamos de algo que está en contra de lo que siempre hemos escuchado, nos surgen muchas dudas. Cuando hablamos sobre el bautismo, cuando hablamos sobre la cena del Señor, sé que van a producirse dudas, porque siempre hemos tenido ya marcada una costumbre y hemos tenido marcado un concepto acerca de esas cosas. El domingo pasado estuvimos hablando acerca del bautismo bastante profundo. Estuvimos hablando acerca de lo que es el bautismo en agua y la importancia que eso tiene en nuestra vida. Y también hablamos de los pasajes difíciles de interpretar en cuanto al bautismo, que no podemos tomarlos a la ligera. Y es necesario que desprendamos de nuestra cabeza los prejuicios y tratemos de ver qué es lo que dice la palabra de Dios y sujetarnos pues a lo que ella dice, ¿verdad? Sé que es un poco difícil, pero es parte de nuestro desarrollo y aprendizaje. Vamos a tener una pequeña lectura en Marcos capítulo 14 y vamos a leer los versículos del 22 al 25, voy a leerlo para ustedes. Dice así la palabra del Señor, Marcos 14, 22 al 25. Mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta tarde por tenernos aquí. Gracias te damos por tus inmensas y grandes bendiciones. Y gracias te damos porque tú eres quien nos diriges en todo. Y gracias porque es tu palabra la que nos habla. Háblanos hoy para que podamos entender, comprender y también aplicar a nuestra vida tus verdades y todo lo que tú nos enseñas. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Solamente haciendo un pequeño resumen, el bautismo es una ordenanza, y el bautismo se realiza porque hemos creído en Cristo. El bautismo tiene un simbolismo. Aquí es muy interesante porque en Marcos queda bien claro el concepto de Jesús. Y si ustedes observan el versículo 22 y el versículo 24, cuando él se va a referir a los elementos, él no dice esta, por ejemplo en el versículo 22, no dice este es mi cuerpo, él dice esto, ¿ok? No está diciendo este es mi cuerpo, no está hablando de su cuerpo físico en el sentido literal, sino que está hablando del elemento de lo que es el pan. Y en el versículo 24 no dice esta es mi sangre, dice esto es mi sangre. Y la traducción es la correcta porque en el griego se está utilizando un genérico, no se está utilizando ningún género para referirse a esto. Entonces, cuando hablamos de los elementos de la cena son símbolos, y cuando hablamos de los símbolos hablamos de algo que hacemos porque lo entendemos. Nosotros hacemos las cosas porque entendemos. ¿Han visto el caso de las ofrendas y los diezmos? La mayoría de las personas a veces se oponen y no les gustan las ofrendas ni los diezmos, y dicen que las iglesias se enriquecen con eso, y es cierto, algunas lo hacen. Sin embargo, bíblicamente eso tiene un símbolo, y es un símbolo al que tenemos que ser fieles, y por eso tenemos que dar las ofrendas y los diezmos. Si no hacemos eso, nosotros estamos incumpliendo con el principio bíblico del dar. Es algo que Dios ha ofrecido, lo que Dios nos ha dado como una bendición, aprender a dar. Cuando yo no doy, entonces estoy violentando un principio bíblico. Pero cuando yo doy sin saber por qué doy, o con un concepto equivocado, el dar se transforma en algo que no tiene sentido, realmente pierde su valor.
Ese es el caso con la cena del Señor y ese es el caso con el bautismo. Si yo hago el bautismo sin entender qué es el bautismo, yo cometo o tengo un problema en la vida. Porque muchas personas se bautizan simplemente porque, bueno, quieren ser parte del montón que se bautizó, de toda la gente que dice que está bautizada. Pero nosotros nos bautizamos porque hemos creído en Cristo. Es la única manera que el bautismo vale. Y es necesario que sepamos eso. Ahora, el bautismo, según 1 Corintios 12:13, lo une a usted a un cuerpo local de creyentes y lo une a la iglesia y lo hace miembro de la iglesia. Yo no puedo tener, y nadie puede tener la idea de ser parte de una congregación sin el bautismo en agua. Porque el bautismo en agua, aunque yo puedo estar y puedo asistir, si no me bautizo no tengo los derechos, no puedo tener los derechos, ni puedo tener los privilegios que se tiene dentro de una congregación, porque estoy en desobediencia, porque es un mandato. Por eso es que el bautismo tiene que realizarse de tal manera que la persona creyente pueda entender qué es lo que está haciendo. En este caso hablamos del bautismo en agua, como lo que vimos la semana pasada también, que tiene que ser con ciertas características y regularmente y obviamente en una iglesia que sea reconocida de sana doctrina, ¿verdad? No es en cualquier lado donde se celebra el bautismo. Y así pasamos al segundo elemento, un elemento interesante, un símbolo muy importante en la iglesia, que ningún creyente o ninguna persona puede participar si no ha tenido el bautismo en agua. Si yo no me he bautizado en agua, aunque yo haya creído en Cristo, no puedo participar de esta segunda ordenanza, porque estoy en desobediencia. En 1 Corintios 11:26 es un texto muy interesante del apóstol San Pablo, y quiero que vayamos allí rápidamente. 1 Corintios 11:26. Pablo dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, ¿qué es lo que estamos anunciando? La muerte del Señor. Y yo no me he bautizado, no he entendido la muerte del Señor. Porque si yo no obedezco un mandamiento tan sencillo como bautizarme, no entiendo lo que es la muerte del Señor, porque Él me ordenó hacerlo. Ahora, cuando yo entiendo que soy salvo, cuando yo entiendo que Cristo Jesús está en mi corazón, cuando yo entiendo que he nacido de nuevo, cuando yo entiendo que Él vive en mí, Él mismo pone en mí el deseo de bautizarme. ¿Se acuerdan el salmo que dice: encomienda a Jehová tu camino y Él te concederá las peticiones de tu corazón? ¿Saben cuáles son esas peticiones? Muchas personas han creído que, bueno, voy a encomendarme a Dios, voy a orar mucho para que Dios me dé lo que yo quiero. Pero no es así como funciona. Encomienda a Jehová tu camino. Es decir, Él va a tomar las decisiones de lo que va a haber en su vida. Usted está encomendando todo en su vida. ¿Y Él qué va a hacer? A conceder las peticiones. Ahora, las peticiones del corazón van a estar reguladas y van a estar condicionadas a la forma en que usted haya encomendado su corazón a Dios. Si no lo ha encomendado adecuadamente, por eso es que a veces las respuestas nunca llegan, porque no lo hemos hecho adecuadamente. Cuando yo encomiendo el camino, cuando encomiendo mi vida, todo sale como Dios quiere. Y la pregunta, ¿cómo pido yo algo a Dios? Encomiende a Dios su camino y pida lo que quiera. Dios se lo va a dar. Y me dice, ¿cómo? ¿Dios me va a dar todo lo que quiera? Sí, le va a dar todo lo que quiera, porque lo que va a haber en su corazón son los deseos de Dios implantados en usted, porque usted ha encomendado su camino a Dios. Entonces su vida es diferente. Y así sucede con algo tan sencillo como el bautismo. Algo que llamamos sencillo y creemos que es un acto muy común en muchas iglesias, pero cuando yo doy el primer paso de obediencia, estoy cumpliendo con la voluntad de Dios, estoy empezando a encomendar mi camino. Y allí entra la parte de la cena del Señor, porque yo estoy anunciando la muerte del Señor. Y si yo anuncio algo es porque lo creo firmemente, no solamente lo creo por creerlo, lo creo con convicción y lo he puesto en práctica en mi vida. ¿Han visto a los vendedores? Hasta ellos solos se venden las cosas. Se creen tanto lo que hacen.
y lo venden con tanta convicción que usted dice, vea qué interesante, eso no se ve tan buena calidad, pero me dan ganas de comprarlo. Porque tiene una convicción el vendedor, está completamente seguro que su producto es el único en toda la faz de la tierra. Cuando hablamos de convicciones, cuando hablamos de que yo anuncio algo, el concepto aquí anunciáis tiene que ver con esa convicción profunda de lo que estoy haciendo, de lo que entiendo. Por eso quiero ir explicando algunas cosas poco a poco. En primer lugar, algo así rápido como parte de la introducción, nosotros le llamamos Santa Cena al acto de celebrar la Cena del Señor. Le llamamos Santa Cena por una razón. Tradicionalmente se consagró el momento de la noche, después de las 5 de la tarde, para celebrar la cena de todos los domingos. En la iglesia del primer siglo, todos los domingos celebraban la Cena del Señor, y ellos la celebraban en la noche, cuando estaba ya oscuro. Por eso se le llama cena, y se le llamaba santa en el sentido de que estaba consagrada. Pero en la Biblia nunca aparece el término Santa Cena, ¿ok? La Biblia nunca usa ese término. El término que usa la Biblia son 3 términos: Cena del Señor, ¿ok? Esa es una que se utiliza. Comunión y partimiento del pan. Son las 3 frases que se usan en la Biblia, porque tienen un sentido interesante. Se le dice Cena del Señor porque fue Jesús que instituyó en la iglesia de Jerusalén, antes de morir, instituyó la cena. Y aquí entra un principio muy significativo. Si la iglesia hubiera nacido en Hechos 2, la Cena del Señor no aplica a la iglesia, porque fue instituida antes. Todo lo que Jesús ordenó fue antes de morir, no fue después de morir. Y cuando Él instituyó la Cena del Señor, Él dijo que había que hacerlo todo el tiempo como un memorial. Y cuando viene el tiempo de Hechos, ellos comienzan a celebrar la cena todos los domingos, todos los primeros días de la semana. Iban a partir el pan, se sentaban juntos y tenían comunión, primero con Dios, reconociendo lo que se había logrado en la cruz, y luego porque eran hermanos por la salvación. La palabra Cena del Señor, o lo que refiere a la Cena del Señor, aparece en Mateo capítulo 26, versículos 26 al 30, en Marcos capítulo 14, del 22 al 25, y Lucas 22, del 17 al 20. Allí se narra históricamente la institución de la cena. En ninguna otra parte de la Biblia, usted no la encuentra en ninguna otra parte, la institución de la cena, pero usted sí encuentra la explicación de la cena en 1 Corintios capítulo 11. Allí Pablo va a explicar la cena, y él comienza explicándola en el versículo 17, comienza explicándola de 1 Corintios 11 hasta el versículo 34. Él explica el significado grandioso que tiene la Cena del Señor. La Cena del Señor no es para tomarla a la ligera, no es para hacerla sin pensar, no es para celebrarla simplemente por hacerlo. Tiene un sentido y un significado profundo. La Cena del Señor tiene que ver con aquello que Cristo logró en la cruz. Es el hombre crucificado, es la sangre derramada lo que logró que la Cena del Señor se instituyera. De lo contrario no hubiera sido así. La Cena del Señor tiene una característica. Quiero que vaya a Lucas 22 al 19. Voy a responder a la pregunta, ¿qué es la Cena del Señor? Voy a darle unos puntos. El primero es, vamos a ir a Lucas 22, 19, para que veamos lo que dice Jesús acerca de la cena. Vamos a Lucas 22, 19. Dice en el verso 19, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto, ¿en cómo dice él? En memoria de mí. Es un memorial. Cuando perdemos a un ser querido, cuando perdemos a alguien que amamos, cuando perdemos a alguien que queremos mucho en el corazón, usted va a tener un memorial en su corazón siempre. El memorial es algo que a usted le produce sentimientos, emociones, entusiasmos, tristezas. El memorial es aquello que usted no puede sacar de su mente sin producir un sentimiento. Ese es el memorial.
Para muchas personas el memorial tiene que ver con muchas cosas, pero especialmente cuando se pierde la vida de un ser querido. Siempre que lo recordamos, nosotros vamos a llorar. Y van a pasar los años y los años y los años y los años, y usted llega a tener muchos años que se perdió esa persona que usted amaba, se fue con el Señor o partió de este mundo, y usted hace años que no lo ve, pero si comienza a pensarlo, su corazón comienza a recordar vívidamente las cosas que están pasando. Eso es un memorial. Cuando hacemos la cena del Señor sentimos lo mismo por Jesús. Cuando celebramos la cena del Señor, siento yo lo que Jesús hizo en la cruz por mí. Y puedo recordar el momento que aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. El día que yo acepté a Jesús como Señor y Salvador, cada vez que lo recuerdo, me da escalofríos. Y si lo sigo pensando y pensando, me da ganas de llorar. No de la tristeza, sino de la alegría de que estaba tan confundido, tan perdido, tan sin posibilidades. Y viene Él y me da la vida eterna y me la hace regalada por la pura fe. Eso es algo maravilloso, y eso lo sentimos y debemos sentirlo cuando nosotros celebramos la cena del Señor, porque esa copita, ese pedacito de pan, simboliza la obra más grande de todo el universo. Saben que el universo no deja de expandirse, es eterno. Mientras Jesús no venga y destruya esta parte material, el universo seguirá creciendo. Es lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 4, versículo 3 y 4. Va a seguir creciendo y creciendo y creciendo y formándose mundos. No es maravilla que los científicos encuentren nuevos mundos. Esto sigue creciendo, nunca va a terminar. Y entre tantos mundos y entre tantas estrellas y entre tantos lugares, Él escogió el más pequeño de todos para venir a morir por todos nosotros. No vino a morir por los de Marte ni los de Venus, vino a morir por los de la Tierra. Somos tan especiales, el sacrificio más grande se hizo aquí en este mundo y se hizo a nuestro favor. Por eso es un memorial, haced esto en memoria de mí. Y Jesús está instituyéndolo mucho antes de ser arrestado para ir a la cruz. Es muy interesante. El segundo aspecto sobre qué es la cena del Señor lo encontramos allí donde vimos 1 Corintios 11:26. Es un anuncio de la muerte de Jesús. Es un anuncio de lo que Él logró en la cruz. Nosotros los seres humanos tenemos un problema. Y el pecado nos ha producido a nosotros un problema muy serio. Se llama olvido. Olvidamos muy rápido las cosas importantes, por estar siempre buscando las cosas urgentes. Por tratar de ocultar las cosas urgentes, olvidamos lo que realmente es necesario. Y corremos por lo urgente. Y lo necesario no es regularmente urgente. Lo necesario siempre está allí presente. Y necesitamos distinguir eso. Pero olvidamos las cosas. Y si Dios no hubiera instituido la cena del Señor, hace muchos siglos que no recordaríamos la muerte de Jesús. Si no hubiera sido por ese elemento tan sencillo de que cada mes todas las iglesias celebramos la cena del Señor ahora en nuestra época, y cada domingo lo hacían hasta el siglo XVIII. Después del siglo XVIII se cambió a cada mes. Antes de eso todas las iglesias celebraban la cena todos los domingos. Pero cuando cambiamos eso, pero realmente la regularidad, como vamos a ver, no es tan importante como el hacerlo lo más seguido posible. Pero si no hubiera sido por esas celebraciones que tenemos, nosotros no seríamos tan fieles, porque no recordaríamos el sacrificio de Cristo y seríamos otro tipo de institución. En Francia y en otros países han ido olvidando eso. Empezaron enseñando que la cena del Señor no era tan importante ni el bautismo, y hay iglesias que creen que el bautismo no es importante y que no es importante la cena del Señor. Y en Francia y en esos lados usted pasa y ve una gran iglesia con estructura católica o protestante, y adentro hay una cantina. Eso es lo que hacen adentro en el templo. Ya no son templos, son cantinas, son bares, son otro tipo de cosas, porque ya nadie asiste a las iglesias. Y nosotros cada vez vemos que en nuestras
en nuestros países va pasando algo similar. Hemos ido olvidando la importancia de los elementos que nos caracterizan como cristianos. El tercer punto lo encontramos allí mismo en Lucas 22, 19. Dice que el cuerpo es un símbolo. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo. El pedacito de pan es símbolo del cuerpo partido. Y es interesante porque cuando la Biblia habla de que el cuerpo fue partido, se habla de que fue rasgado. Usted el pan está acostumbrado a partirlo con un cuchillo. Y regularmente así lo hacemos en nuestra cultura. En Oriente no es así. En Oriente lo rasgan. Parten el pan rasgado. Eso hace que el corte sea totalmente disparejo. Si eso hiciéramos con una persona, sería algo muy doloroso. Equivale a que cada vez que comemos el pan, recordamos el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, que fue muy, muy doloroso. Jesús estuvo colgado en la cruz desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y Jesús estuvo pegado con clavos en la cruz desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y tenía escrito en todo su cuerpo los pecados de todos nosotros. Y allí estaba Jesús en la cruz, exhibido, sufriente, angustiado por nuestros pecados. Y cada vez que nosotros celebramos la cena del Señor, debemos recordar qué significa ese sacrificio. Usted no se salva por bautizarse, pero cuando usted se salva, se bautiza. Usted no se salva por hacer buenas obras, pero cuando usted se salva, hace buenas obras. Usted no se salva porque viene a la iglesia, pero cuando usted es salvo, viene a la iglesia. Porque no venimos y hacemos las cosas para lograr algo, sino porque ya lo tenemos. Usted no puede formar un hogar, convivir con alguien. Usted forma un hogar cuando se casa. Usted no puede formar un hogar porque tiene hijos. Usted tiene hijos porque se ha casado y ha formado un hogar. Porque si hacemos las cosas al revés, no funcionan. Las cosas no son felices, las cosas no están bien. Y así sucede con la cena del Señor. Hay una característica muy interesante acerca de la cena del Señor. Y es que el vino es fruto de la vida. Y en el versículo 20 de Lucas 22, Jesús dice, y dice el pasaje, que de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Cuando Él dice esto, Él dice algo interesante, porque en Marcos leímos que Él dice: hasta que lo tomen nuevo con vosotros en el reino de Dios. Ahora, ¿cómo va a tomar el vino Jesús en el reino de Dios? Nuevo, no fermentado. Porque si estuviera fermentado, no puede simbolizar la pureza de la sangre de Jesús. Jesús no era fermentado y no estaban sus venas llenas de alcohol. Era un hombre puro. Y por lo tanto, el fruto de la vida es jugo de uva no fermentado, porque simboliza la sangre pura que fue derramada por Jesús en la cruz del Calvario. Nosotros tenemos que ver que cada vez que tenemos los elementos y cada vez que celebramos la cena, de hoy en 15 vamos a celebrar la cena del Señor. Y cada vez que celebramos la cena tenemos el sentido de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. En quinto lugar, la cena del Señor es una anunciación de la muerte de Jesús. En sexto lugar, es el cumplimiento de la profecía de Isaías 53, del 3 al 5. Nosotros recordamos ese profeta, ese pasaje tan importante. Y en séptimo lugar, es la declaración de que Cristo es nuestra Pascua. 1 Corintios 5, 7. Los judíos celebraban año con año la Pascua. Celebramos juntos, mes con mes, la cena del Señor. Esa es nuestra Pascua.
Y nosotros celebramos de esa manera el sacrificio del Cordero que nos redime de nuestros pecados. Ahora, hay otra pregunta. ¿Qué es esencialmente la cena del Señor? ¿Qué simboliza? O sea, ¿qué hago yo cuando tomo la cena del Señor? Hay muchos elementos que están incluidos en 1 de Corintios capítulo 10 y capítulo 11, que los vamos a ver en este momento. Primero quiero aclarar que la cena del Señor no es la comunión entre hermanos, pero produce comunión entre hermanos. Por eso decimos que cuando viene a celebrar la cena, usted tiene comunión con sus hermanos. Pero no es comunión con los hermanos. Es la comunión que usted tiene con Cristo. Es la comunión que Cristo logró en usted, gracias a su obra redentora. 1 de Corintios capítulo 11, vamos allí por favor. Primera de Corintios capítulo 11, verso 16. Dice: con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. ¿Saben qué es lo que me llama la atención aquí? 3 elementos. El primero, que si hay contenciosos. Siempre hay alguien que no está de acuerdo. Si no, no fuéramos seres humanos. Es parte de nuestra humanidad. Siempre tiene que haber alguien que no esté de acuerdo. Así que no tenemos que enojarnos porque hay alguien que no esté de acuerdo. Siempre hay contenciosos. Siempre es la costumbre de nosotros, dice Pablo, de los apóstoles. Esa es la segunda característica. Pero la última característica me llama mucho la atención. Él no usa el singular para iglesia. Él usa el plural. Ni las iglesias de Dios, porque la cena es para la iglesia local. La iglesia no fue dada para toda la iglesia general. Hay 2 formas en que se usa la palabra iglesia en la Biblia. La primera es generalmente, todo el grupo de creyentes, muchos hablan de esa forma, la iglesia general. Nunca se usa iglesia universal, pero se habla de la iglesia como general, cualquier iglesia. Pero cuando Pablo se refiere a ciertas cosas, él es muy específico, y él dice las iglesias, es local. La cena del Señor fue dada para vida eterna. Vida eterna celebra la cena del Señor y es para vida eterna. Yo no puedo pensar que si no quiero celebrarla aquí, me voy a ir a otra iglesia a celebrarla. Eso no es correcto. Porque si usted es miembro de vida eterna, es aquí donde tiene que celebrarlo. Si va a otro lado, usted no la está celebrando en comunión, porque no está entendiendo cómo fue dada. Y si una iglesia abre sus puertas completamente a la cena del Señor, tampoco va a dar el sentido que tiene la cena del Señor. En los años 1950 y 1960, por allí, la iglesia más grande que había en Costa Rica era la iglesia de la Misión Centroamericana. La iglesia de Misión Centroamericana tenía una costumbre muy interesante que yo en persona lo viví siendo niño. Cuando llegaba el periodo de la Cena del Señor, se dividía el culto. No sé si alguno de ustedes que estuvo en las iglesias centroamericanas lo recuerda. Se dividía el culto y el pastor decía: los que no son miembros o los que son visita pueden retirarse si gustan. Se quedan solo los miembros. Y la mayoría de la gente que no era de la iglesia salían y se iban. Los que eran visita y bien conocidos regularmente los sentaban en otro lado porque eran parte del cristianismo, eran parte de la fe, pero había una división. Lo pude vivir en Paraíso cuando yo era pequeño, y el pastor tuve 3 pastores de la iglesia centroamericana, y en los 3 pastores se hizo exactamente esa práctica. Cada vez que estaba la cena, sacaban a la gente, porque ese era el concepto cristiano durante mucho tiempo. La cena era solo para la iglesia local, porque tenía que ver con la comunión. Y es muy interesante porque recuerdo que don José Luis Soto Padre, que era el pastor de la iglesia en aquel tiempo, él
tenía una forma particular para decirlo. Los que no van a estar en la cena del Señor pueden ir a tomar cafecito en el salón. Y mandaba a la gente a tomar cafecito al salón. Pero siempre sacaban a las personas. La idea es que el pasaje habla que la cena es para las iglesias de manera local. Entonces vemos que es una comunión del cuerpo y la sangre de Cristo, y aunque hay gente que no está de acuerdo con ciertos conceptos, sabemos que es muy importante para nosotros. Por eso es que no podemos dar el pan y el vino indiscriminadamente, porque tiene un sentido. Usted tiene que conocer que es la obra y la gracia de Dios que ha sido dada a usted por medio del sacrificio de Cristo. Eso es discernir el cuerpo y la sangre del Señor. Allí en 1 Corintios capítulo 11, en el versículo 27 dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado ¿de qué cosa? Del cuerpo y de la sangre. No habla de la iglesia, habla del cuerpo literal de Jesús y de la sangre literal de Jesús. Si yo la tomo indignamente, se me culpa de la muerte del Salvador. Y esto no es para nosotros un asunto que se toma a la ligera. Por eso dice el verso 28: pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Yo no puedo, la iglesia no puede ofrecer la cena del Señor abiertamente porque no sabe cómo es la vida de la otra persona. Y testimonialmente, ¿cómo le va a dar la cena a quien no sabe quién es? No podemos hacer eso. Aquí damos la cena a quienes conocemos como hermanos y tenemos comunión. Por esa razón pedimos regularmente a los hermanos que vienen nuevos, que tengan la reunión con el pastor, que se puedan tener comunión y así puedan irse integrando a las acciones de la iglesia. Porque la cena del Señor es delicado el asunto. La cena del Señor no es una comida de compañerismo. Vean el versículo 21 del capítulo 11. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Vean lo que estaba sucediendo en 1 Corintios. Pues ¿qué? Dice el verso 22. ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? Si queremos hacer algo social, para eso están nuestros hogares. Si yo quiero que la iglesia tenga un momento social, para eso tenemos el salón atrás. Si queremos participar de una cena del Señor o de lo que se llama en Judas un ágape, la comida de amor, lo hacemos aparte, porque es para comunión, para mantener una sociabilidad, una relación. Pero yo no puedo tener la cena del Señor abierta porque no es para ser social, es para recordar la muerte y el sacrificio de Jesús. Por eso la cena del Señor no es una señal de amor entre hermanos, ni es un rito que testifica de nuestro aprecio unos por otros. Es una acción que testifica de mi comunión con mi Salvador. Usted va a tomar la cena del Señor pensando que su comunión no es con el que está a la par. Si usted toma la cena del Señor pensando, bueno, la estoy tomando porque estoy bien con mis hermanos, no la está tomando correctamente. La cena del Señor, yo tomo la cena del Señor porque estoy bien con Jesús. Si yo no estoy bien con Jesús, debería pensarlo antes de tomarlo. Porque si yo tengo conflicto con mis hermanos, yo tengo un problema. Porque Cristo Jesús murió por mí, pero no murió solo por mí, murió también por mis hermanos. Y cuando yo tomo la cena sin pensar eso, estoy tomando indignamente la cena del Señor. Hay varios elementos que van sucediendo y que van dando en cuanto a la cena del Señor. La cena del Señor es una ordenanza perpetua, no puede terminarse, porque tiene que ver con el sacrificio de Cristo efectuado en mi vida, en la vida de cada miembro de la iglesia. 1 Corintios 11:23. Pablo empieza diciendo: porque yo recibí del Señor
no de los apóstoles. ¿Quién fue el que ordenó la cena? El Señor, no los apóstoles. La cena del Señor no es de apóstoles ni es de la iglesia, es de Jesús. Fue Jesús quien instituyó la cena. Y por lo tanto le corresponde a Él, solamente a Él, evaluar si la hicimos bien o la hicimos mal. Y por lo tanto Él dice: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, observe que Pablo está recalcando que la cena fue hecha antes de ir a la cruz. Tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Este pasaje, por si no se habían dado cuenta, toda la Santa Cena yo lo leo. Es el medio por el cual recordamos lo que significa eso. Es la sangre del nuevo pacto, es el pan que me da la entrada al cielo. Entonces la cena es algo perpetuo. Cuando usted vaya a tomar la cena del Señor, piense cómo está su corazón con Dios. Versículo 29 del capítulo 11. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, aquí no habla de la iglesia, habla del cuerpo del Señor, porque en el versículo 23 está hablando de la noche que Jesús fue entregado, y está hablando en el versículo 24 y 25 del cuerpo de Cristo Jesús crucificado. Por eso dice en el verso 29, sin discernir el cuerpo del Señor, ¿qué es lo que va a comer? Juicio come y bebe para sí. ¿Y qué va a suceder? Dice en el verso 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Aquí quiero explicar algo. La enfermedad no significa que usted está en pecado, pero muchas veces nos enfermamos por hacer las cosas mal. Y hay momentos en que pecamos con la cena del Señor y después tenemos las consecuencias y ni sabemos de dónde nos vino tal cosa. ¿Por qué vino tal cosa? ¿Por qué vino tal otra? Porque hemos tenido mal el concepto de lo que estamos celebrando. La cena del Señor es muy sagrada para nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que enfatizar que si usted va a tomar la cena del Señor, primero tiene que ponerse a cuentas con Dios. Y por eso hacemos una pequeña oración antes, donde usted puede confesar sus pecados. Porque si algo está mal con Dios, usted tiene que ponerse bien con Dios. La comunión no es con el hermano que está a la par, sino con el Señor. Si yo tengo un conflicto con mi hermano que está a mi lado, con mi hermano que viene a la iglesia, yo tengo que solucionarlo no tanto por mi hermano, más por mí, porque yo soy el que estoy perdiendo la comunión con Dios. ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar? Porque no hemos entendido que cuando yo no perdono, el perjudicado no es el otro, soy yo el perjudicado. Cuando yo no perdono, a la otra persona nada le pasa, pero a mí sí. ¿Recuerdan a Nabal, el esposo de Abigail, en la historia de David en el Antiguo Testamento? Era un hombre amargado, lleno de odio y de rencor, y murió dañado de su corazón, porque él no podía perdonar. Nosotros tenemos que pensar qué es lo que está sucediendo en nuestra vida y pensar cómo estamos celebrando la cena del Señor, porque es importante entenderla. Ahora, la cena del Señor se celebra, y por eso es tan esencialmente importante, porque se celebra anunciando la muerte de Jesús hasta que Él venga. Versículo 26 lo dice. La cena del Señor es una ordenanza, como dije al inicio, para la iglesia local. No es para toda la familia de Dios en general. Yo no puedo ser pastor de otra iglesia. Usted sabe bien eso. Si yo intento ser pastor de otra iglesia, no soy pastor de ninguna. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo pretendemos que la cena del Señor es para toda la familia de Dios? Porque no se puede celebrar de esa manera. Hay una exclusividad en cuanto a eso. Hay ciertas restricciones que quiero mencionarle en cuanto a la cena del Señor. La primera es que la cena del Señor es para creyentes.
La cena del Señor se hace para personas que entienden el sacrificio de Cristo y personas que entienden lo que Cristo logró en la cruz. La cena del Señor es para quienes obedecen y están sujetos al Señor. Por lo tanto, están bautizados. Son para creyentes. Son para los que están bautizados, como dice 1 Corintios capítulo 10, versículos del 1 al 4. Y como lo practicaba la iglesia del primer siglo, según Hechos 2, 41 al 42. Y quiero que vayamos a Hechos 2, por favor. Ya el tiempo se me va. Hechos 2, 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. No solo recibieron su palabra, fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Pueden imaginar bautizar 3,000 personas? ¿Y qué hacían estas 3,000 personas nuevas que se unieron a los 120 de Jerusalén? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, pero después de que fueron bautizados. Es para personas bautizadas. Es para los miembros de las iglesias, como dice Pablo, leímos en 1 Corintios. Es para las iglesias locales con doctrinas y prácticas neotestamentarias que limitan el compañerismo dentro de la misma congregación. Es a los que están firmes en la fe. Hechos 2:42 lo acabamos de leer, que están en comunión unos con otros, perseverando en la doctrina de los apóstoles. Están firmes en la fe. ¿Cómo es su fe delante del Señor? ¿Es ambigua o es firme? Es para los ordenados en conducta, los que saben vivir. 1 Corintios 11:27. Estos no sufren disciplina divina cada vez que toman la cena del Señor. Ahora, regularmente se recomienda, y se ha hecho por mucho tiempo, hacerse un autoexamen antes de celebrar la cena del Señor, porque no es una licencia la cena para hacer lo correcto a nuestros ojos, sino para hacer lo correcto delante de Dios. Es para discernir lo importante del sacrificio de Cristo, y es para que Él sea quien nos dignifique, no es para nosotros sentirnos dignos. Eso es lo esencialmente importante en la cena del Señor. Ahora, la cena del Señor es parte de dos ordenanzas, bautismo y cena. No tenemos nada más. No hay otra cosa que podamos nosotros celebrar. Solamente la cena del Señor y el bautismo y la cena del Señor. Porque la cena del Señor no es un sacramento, no deposita gracia. Se celebra porque ya la gracia de Dios me ha sido dada. Hay varias interpretaciones falsas y quiero mencionarlas brevemente por el tiempo, porque ya se nos fue el tiempo. La gracia de Dios en nuestra vida no se puede dar por la cena, porque la cena no transmite gracia. En algunas iglesias se enseña la transubstanciación. Esto significa que el elemento, tanto el pan como el vino, se transforman en el cuerpo y la sangre del Señor. Eso no se enseña en la Biblia. Pero hay otra interpretación que se llama contransubstanciación. Son los términos teológicos que se manejan. Significa que en el momento que usted va a comer la cena, ese elemento se transforma místicamente en el cuerpo y la sangre de Jesús, que tampoco se enseña en la Biblia. En la Biblia se enseña que son meramente símbolos, pero que son necesarios obedecerlos y cumplirlos. Por eso es que tenemos que tener bien claro cómo se celebra la cena. Por el tiempo no puedo seguir mencionando todo lo que falta, bastante, pero el otro domingo continuamos, si Dios lo permite, podemos terminarlo. Pero hay límites en la cena del Señor, hay formas en que se celebra la cena del Señor, pero se hace por una razón. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, según lo que nos enseña su palabra, el día que Jesús murió en la cruz, sucedió lo más importante de todo. No hay cosa más importante en la historia de un humano, en la historia de una iglesia, en la historia de nada, que el sacrificio de Jesús. Ese sacrificio es tan importante que marca el inicio
de la obra del Espíritu Santo en los seres humanos. La gracia y el ministerio de la gracia, la dispensación de gracia, inicia según Juan 1:18 cuando Jesucristo viene. Él es la gracia expresada de Dios. Y donde quiera que estaba Jesús, estaba Dios. Y cuando Felipe le dice, Jesús, muéstranos al Padre, nos basta, en Juan 14 Jesús le dice, tanto tiempo he estado con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, Jesús es la gracia de Dios expresada, manifiesta, y no hay nada más grandioso que Jesús. Jesús es Jesús, no hay otro como Jesús. Pero cuando Jesús muere en la cruz, es necesario que Él muera en la cruz, porque si no, no podemos tener redención. De nada nos sirve que Jesús siguiera vivo, porque Él era Dios, pero no nos había redimido. En nuestros pecados seguiríamos. Pero cuando Él muere en la cruz, Él muere por todos aquellos que van a creer en Él y por los que han creído. Él muere por los que creyeron en Él y Él muere por los que van a creer en Él. Y sucede lo maravilloso de todo. Nos cambia la vida y la perspectiva. Este mundo se va a acabar algún día. Nuestro mundo, mi mundo, se va a acabar algún día. Y puede ser que se acabe en pocos años, como en muchos años, pero se tiene que acabar. Mi mundo no es eterno. Mi mundo se va a acabar. Pero el mundo que Jesús ha preparado para mí nunca termina. Porque Él me ha salvado para siempre. Él lo ha salvado a usted para siempre. Y por eso es que cuando yo tomo el pan y cuando tomamos la copa, estamos recordando aquello que Jesús logró en la cruz del Calvario. Jesús no logró que nos hiciéramos mejores personas. Somos mejores personas por lo que Jesús logró en la cruz. Pero el objetivo no era que fuéramos mejores personas. ¿Saben qué logró Jesús? Jesús logró que pecadores que no podían llegar al cielo tuvieran la entrada absoluta al cielo por su sacrificio. Y usted, cuando cree en Jesús como Señor y Salvador, tiene todas las riquezas del cielo. No hay una iglesia salva por Cristo donde haya pobres, porque todos somos ricos en Cristo Jesús. Algunos tienen más y otros menos materialmente. Y gloria a Dios porque bendice. Pero eso no nos hace ni ricos ni pobres. Usted es rico, usted es enriquecido, usted es bendito, no importa la condición física, social o económica que tenga. Porque usted es hijo de Dios. Eso es lo que celebramos cada vez que celebramos la cena del Señor. Y como vamos a ver en otro estudio, cómo es que se hace la cena del Señor y por qué somos tan devotos en eso, por qué nos importa tanto que se haga bien, porque hablamos del sacrificio de Cristo. Así como usted fue bautizado, de la misma manera usted va a celebrar la cena del Señor con la fe puesta en Jesús. Espero que su corazón esté seguro en Él. ¿Tiene usted a Cristo Jesús en su corazón? Y realmente Jesús vive en usted de tal manera que usted pueda decir, cada vez que tomo esta cena recuerdo lo que Jesús hizo por mí. Qué maravilloso es saber que soy salvo. Qué maravilloso es saber que el hermano que está a la par es mi hermano porque tiene el mismo Padre Celestial que tengo yo. ¿Tiene usted a Jesús como Señor y Salvador en su corazón? ¿Siente esa seguridad que si muriera hoy no hay otro lugar donde va a ir más que a la casa de su Padre Celestial? Hermosa la habitación de los que le buscan, dicen los salmos. Porque nosotros tenemos una habitación especial. ¿La tiene usted? ¿Cuántos años hace que usted es creyente? ¿Tiene la seguridad de su salvación? O si usted todavía no la tiene, ¿por qué no la tiene? ¿Qué no ha entendido del sacrificio de Jesús? Debe tomar una decisión en su vida. Y hoy es el momento aceptable, hoy es el día de salvación. Si usted quiere tener a Jesús en su corazón,
Usted tiene que recibirlo como Señor y Salvador. No importa lo que digan los demás, usted necesita recibir la oferta que le ha sido dada. Puestos de pie, vamos a orar. Padre, nuestro corazón se ensancha porque tú nos has redimido. Nuestro corazón se alegra porque no es lo que nosotros hemos logrado, sino lo que tú lograste en la cruz del Calvario. Nosotros cantamos firmes y adelante, no porque tengamos la fuerza para seguir, sino porque ya tú ganaste todas las batallas. Y al haber creído en ti, somos más que vencedores. Este mundo cada vez se estropea más, pero tu pueblo no va a caer, porque las puertas del infierno no pueden contra ella. Señor Jesús, te quiero pedir por los que todavía tienen dudas en su corazón, por esas personas que no han podido o no han querido decidir por ti, que puedan, Señor, entender la necesidad de su salvación. Por aquellos hermanos, Padre Santo, que han vivido tantos años, pero no tienen la seguridad de su salvación en sus vidas. Por aquellos hermanos que, siendo realmente salvos, todavía viven angustiados, tratando de esforzarse y alcanzar lo que ya tú lograste. Te quiero pedir por esta iglesia para que la bendigas. Ayúdanos a hacer luz en medio de la oscuridad y ayúdanos a llevar el mensaje de redención a todos los rincones. Abre nuestra boca para decir tu verdad. Abre nuestro entendimiento para poder explicar con claridad lo que tú has dicho en tu palabra. Bendice, oh Dios, a cada uno. Bendícenos en tu voluntad y tu gracia. Provee según tu infinita misericordia, según las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y provee, oh Dios, para todos en tu santo y glorioso nombre. Te lo pedimos, Padre. Amén. Dios les bendiga.